¿Alguna vez has sentido que cargas con el peso del mundo sobre tus hombros? Como si tu pasado, tus preocupaciones y tus arrepentimientos te encadenaran. No estás solo /. En un mundo que nunca se detiene, rara vez nos paramos a preguntarnos, ¿y si la paz que buscamos no está en aferrarnos, sino en soltar? Esto no es solo un libro. Es tu invitación a liberarte de lo que ya no te sirve, por fin, respirar libre. Bienvenido // a Al arte de soltar. Comencemos. Capítulo 1. El peso insoportable de pensar demasiado. Imagina estar a la orilla de un lago tranquilo. La superficie está calma, lisa como un espejo. Pero entonces lanzas una piedrecita, un pensamiento, se forman ondas, luego otra piedrecita, y otra. Pronto el lago ya no está tranquilo. Es un caos. Así se siente pensar demasiado. Pensar demasiado no es simplemente pensar demasiado. Es analizar, repasar, predecir, dudar y ensayar cosas que quizás nunca sucedan. Es el bucle mental sin fin que roba la paz, paraliza la acción y agota la energía. Y, sin embargo, la mayoría de nosotros convivimos con ello a diario, creyendo que es parte de ser responsables, inteligentes o estar preparados. Pero esta es la verdad. Pensar demasiado es un hábito, no un rasgo de personalidad. Y los hábitos se pueden romper. La ilusión de control. Una de las razones principales por las que pensamos demasiado es la creencia de que si analizamos algo lo suficiente, podemos controlar el resultado. Queremos evitar errores, dolor y arrepentimiento. Queremos estar preparados para todo. Pero la vida no recompensa la sobrepreparación. Premia la presencia. Pensar demasiado nos da una falsa sensación de control. Pero, en realidad, nos impide responder con claridad. En lugar de resolver problemas, creamos otros nuevos en nuestra mente. En lugar de protegernos, nos aprisionamos en el miedo y la duda. ¿Por qué la mente da vueltas en espiral? Nuestros cerebros están diseñados para la supervivencia, no para la felicidad. Eso significa que constantemente buscan amenazas, reales o imaginarias. Esto se llama sesgo de negatividad. Es por eso que puedes recibir 10 halagos y aún así obsesionarte con una sola crítica. Es por eso que tu cerebro reproduce esa conversación incómoda de la semana pasada. Pensar demasiado es la forma que tiene el cerebro moderno de intentar mantenerse a salvo. Pero hoy en día, la mayoría de nuestras amenazas son emocionales, no físicas, rechazo, vergüenza, fracaso, y el cerebro no distingue. Responde igual que ante un peligro en la naturaleza, quedándose atrapado en bucles. ¿Qué significa realmente soltar? Soltar no significa olvidar. No significa fingir que las cosas no sucedieron. Se trata de elegir la paz en lugar del caos. Se trata de soltar aquello que no puedes controlar, otras personas, el pasado, el futuro, y redirigir tu atención a lo único que sí controlas, tu respuesta. Soltar es una habilidad, y como cualquier habilidad, se vuelve más fácil con la práctica, con un momento de conciencia. Tómate un momento ahora mismo. Inhala profundamente. Mantén la respiración. Ahora, exhala lentamente. Observa tus pensamientos. No luches contra ellos. No los etiquetes. Simplemente obsérvalos. Este es el primer paso para soltar, la conciencia. Cuando te das cuenta de que tu mente está dando vueltas sin rumbo, creas un espacio entre tú y tus pensamientos. Tú no eres tus pensamientos. Tú eres el observador. Ejemplo real, el bucle de Sara. Sara era gerente de marketing y constantemente repasaba sus errores. Un error tipográfico en un correo electrónico la atormentaba durante días. Pensaba, ¿qué pensará mi jefe? ¿Arruiné la campaña? ¿Perderé mi trabajo? Su ansiedad se disparó. Empezó a escribir un diario, un hábito sencillo de 5 minutos cada noche. Anotaba sus preocupaciones y, al cabo de un tiempo, notó un patrón. Sus miedos rara vez se hacían realidad. Empezó a usar una frase, eso es solo un pensamiento, no un hecho. Esa frase le dio libertad. Poco a poco, aprendió a soltar lo que no podía controlar. Su confianza creció, no porque su mundo cambiara, sino porque su mente lo hizo. Consejo práctico, el volcado de pensamientos. Inténtalo cada mañana o noche. Coge una libreta. Pon un temporizador de 5 minutos. Escribe todos los pensamientos que te rondan la cabeza sin editar.
Cierra la libreta. Esto no es para resolver problemas, sino para despejar la mente, como cerrar las aplicaciones en segundo plano del móvil. Un nuevo camino. No tienes por qué ser merced de tus pensamientos. No tienes que sobreanalizarlo todo. No tienes que vivir en un mar de pensamientos. Soltar es elegir la claridad en lugar del desorden, la paz en lugar del pánico. Empieza con uno. Una respiración, una pausa, una elección. Ese es el arte de dejar ir. Capítulo 2. El saboteador silencioso. El diálogo interno y el crítico interior. Hablas contigo mismo más que nadie en el mundo. Pero aquí está la pregunta, ¿qué tipo de conversaciones tienes contigo mismo? La mayoría de nosotros llevamos una voz invisible en la cabeza, un crítico interno. Susurra juicios, repite errores y cuestiona cada decisión. Te dice que no eres lo suficientemente bueno, inteligente o preparado. Sabotea tu paz antes incluso de que el mundo tenga la oportunidad. Dejarla ir significa aprender a domar esa voz. El poder del diálogo interno positivo. Tus pensamientos moldean tu realidad. Si te repites constantemente que estás fracasando, que no eres digno de amor o que no eres capaz, tu cerebro empieza a creerlo. Esa creencia se convierte en indecisión, luego en inacción y pronto en arrepentimiento. Pero este mismo mecanismo puede usarse a tu favor. El diálogo interno positivo no son afirmaciones cursis. Es entrenamiento cerebral. Es reprogramación. Es elegir nuevas palabras para crear nuevos patrones. Del juicio a la curiosidad. Pensar demasiado suele sonar así. ¿Por qué dije eso? Soné tan estúpido. Nunca lo haré bien. Lo arruino todo. ¿Y si vuelvo a fallar? Pero, ¿y si transformas esas afirmaciones en preguntas? ¿Qué puedo aprender de esa conversación? ¿Qué hice bien hoy? ¿Qué es lo mejor que podría pasar? La curiosidad es el antídoto contra el juicio. Cuando haces preguntas con compasión en lugar de culpar, tu cerebro busca soluciones, no vergüenza. Ejemplo real, la guerra interna de Mark. Mark era ingeniero y dudaba constantemente de sí mismo. Reescribía los correos electrónicos 3 veces antes de enviarlos. En las reuniones, se quedaba callado, con miedo de parecer tonto. Un día, su terapeuta le dio una herramienta sencilla, una goma elástica en la muñeca. Cada vez que se sorprendía pensando negativamente, la estiraba suavemente y reemplazaba el pensamiento con algo positivo. No fue mágico, pero poco a poco funcionó. No estoy listo, se convirtió en estoy aprendiendo. La arruiné, se convirtió en hoy di lo mejor de mí. En pocos meses, Mark empezó a expresarse. Incluso presentó una nueva idea que fue aprobada por toda la empresa. La voz en tu cabeza importa. Hazla tu amiga, no tu enemiga. Técnica práctica, identifica a tu crítico. Dale un nombre a tu crítico interior. Llámalo Dan el dubitativo o Annie la ansiosa. Esto separa esa voz de ti. Cuando empiece a descontrolarse, di, Dan está hablando otra vez. Este pequeño cambio le quita poder. No eres tú quien está mal. Es solo un patrón de pensamiento, y los patrones se pueden cambiar. Cultiva una mentalidad compasiva. Inténtalo a diario. Antes de dormir, escribe 3 cosas que hiciste bien. Cuando surja un pensamiento negativo, pregúntate, ¿le diría esto a un amigo? Sustituye la dureza por la amabilidad. No un halago falso, sino una verdad amable. Por ejemplo, en lugar de soy muy vago, di, hoy fue un día difícil, pero di lo mejor de mí. Deja de lado el perfeccionismo. Gran parte del diálogo interno negativo se basa en el perfeccionismo. La creencia de que si no es perfecto, no vale nada. Pero la perfección no es la meta. El progreso sí lo es. Dejarlo ir significa aceptar las partes imperfectas, incómodas y honestas del crecimiento. Significa comprender que los errores no son prueba de fracaso. Son prueba de esfuerzo. Tu voz interior debería sonar como la de un guía, no como la de un crítico. Recuerda, te estás escuchando. Tu cerebro registra cada palabra que dices sobre ti mismo. Así que habla con suavidad. Habla con amabilidad. Habla como si importaras, porque importas. El arte de dejar ir no se trata de convertirte en alguien nuevo. Se trata de recordar quién eras antes de que el mundo te dijera lo contrario. Y comienza por cambiar la conversación interna.
Capítulo 3. La carga emocional. ¿Por qué cargamos con lo que ya no nos sirve? Imagina caminar por la vida con una mochila. Al principio es ligera, pero cada vez que te hieren, te decepcionan, te rechazan o te traicionan, se añade un ladrillo. Poco a poco, tu espalda se encorva. Tu energía se desvanece. Tu alegría se vuelve pesada. Esa mochila es tu equipaje emocional. Y a menos que aprendas a vaciarla, te lastrará durante años, a veces para siempre. ¿Qué es el equipaje emocional? El equipaje emocional es la colección de sentimientos no resueltos de tu pasado, dolor, culpa, vergüenza, ira, desamor, que llevas contigo al presente. Afecta a cómo te ves a ti mismo, cómo reaccionas ante los demás y cómo abordas las relaciones y las decisiones. El problema es que la mayoría de nosotros llevamos este equipaje inconscientemente. Lo normalizamos. Lo enterramos. Lo usamos como armadura, creyendo que nos protege, cuando en realidad nos atrapa. Soltarlo significa atreverse a abrir esa mochila y mirar dentro con sinceridad y profundidad. ¿Por qué nos aferramos? No nos aferramos porque disfrutemos del dolor. Nos aferramos porque tenemos miedo. Miedo a olvidar. Miedo a volver a ser vulnerable. Miedo a que, al soltar el pasado, perdamos una parte de nosotros mismos. A veces, el dolor se convierte en parte de nuestra identidad. Yo fui a quien abandonaron. Yo soy la que siempre sale lastimada. Pero tú no eres tu pasado. Tú no eres tus cicatrices. Tú eres quien sobrevivió. Ejemplo real, la historia de Lena. Le fueron infiel en su primera relación seria. Eso destrozó su confianza. Años después, incluso con una nueva pareja amorosa, no podía librarse del miedo. Cada vez que él llegaba 5 minutos tarde, su mente se llenaba de angustia. ¿Y si miente? ¿Y si es como el anterior? Finalmente, se admitió a sí misma, todavía cargo con el dolor de alguien que ya no está en mi vida. Esa comprensión lo cambió todo. Con terapia, escribiendo un diario y practicando la autocompasión, empezó a soltar, no el recuerdo, sino el significado que le atribuía. No borró el pasado. Simplemente dejó de permitir que definiera su futuro. Las emociones son mensajeras. No vienen a castigarte, sino a enseñarte. El dolor te dice que fue importante. La ira muestra dónde se traspasaron tus límites. La vergüenza revela dónde necesitas sanar. Pero una vez recibido el mensaje, la emoción puede liberarse. No necesitas seguir releyendo el mismo capítulo doloroso. El precio de aferrarse. Las emociones no procesadas se manifiestan de maneras extrañas, reacciones exageradas ante pequeñas cosas, tensión constante en el cuerpo, desconfianza en las relaciones, problemas para dormir, ansiedad que parece surgir de la nada. Estas son señales de tu mente y tu cuerpo. Es hora de soltar. Una herramienta práctica, el inventario emocional. Dedica 15 minutos. Siéntate en un lugar tranquilo. Pregúntate, ¿qué dolor sigo cargando? ¿Qué voz sigue resonando en mi cabeza? ¿Qué momento del pasado aún me duele al recordarlo? Escribe libremente. Sin filtros. Sin juicios. Luego pregúntate, ¿qué necesito decir que nunca dije? Quizás necesites escribir una carta que nunca enviarás o expresar en voz alta lo que has guardado durante años. Esto es una limpieza emocional. No puedes sanar lo que no afrontas. Liberarse no significa reconciliarse. Dejar ir no siempre significa hacer las paces con la persona que te lastimó. Significa hacer las paces con el recuerdo. Significa elegir no darle más espacio en tu corazón. Perdonar no es decir que lo que hicieron estuvo bien. Es decir, ya no cargo con el peso de lo que hiciste. Reflexión final. Vacía tu mochila. Solo tienes una vida. No cargues con más de lo necesario. Libérate del resentimiento. Suelta la culpa. Despídete de las historias que ya no te sirven. Mereces caminar libre, ligera y valientemente hacia tu futuro. Y todo comienza con esta decisión silenciosa y poderosa: ya no necesito cargar con esto. Ese es el arte de dejar ir. Capítulo 4. Romper el círculo vicioso. ¿Cómo dejar de darle demasiadas vueltas a todo? Has repasado esa conversación 10 veces en tu cabeza. Has imaginado todos los peores escenarios posibles antes incluso de dar el primer paso. Te has preguntado, ¿y sí?, tantas veces que ya parece un mantra.
Esta es la trampa de pensar demasiado. Pensar demasiado es un ladrón silencioso. Te roba la paz, el sueño, la confianza y, al final, la alegría. Te convence de que pensar más te dará el control, cuando en realidad solo crea más caos. Soltar las riendas significa liberarse del bucle interminable de la rumiación y aprender a vivir el presente. La ilusión del control. Pensar demasiado te da la ilusión de que si analizas algo lo suficiente, evitarás el dolor o el fracaso. Pero la vida no funciona así. Por mucho que pienses, no puedes garantizar la certeza. A veces, simplemente tienes que actuar. Imagina estar al borde de una piscina, pensando en lo fría que está el agua, calculando el mejor ángulo para saltar y preocupándote por si es lo suficientemente profunda. Al final, te das cuenta de que la única manera de saberlo con certeza es saltar. ¿Por qué pensamos demasiado? A menudo se debe al miedo. Miedo a equivocarse. Miedo al rechazo, miedo al arrepentimiento, miedo a no ser perfecto. Pero detrás de todo eso subyace un miedo más profundo, el de no ser suficiente. Pensar demasiado es la forma que tiene nuestra mente de protegernos. Pero la protección se convierte en parálisis. Y es entonces cuando nos estancamos. Un ejemplo real, el dilema de Deb. Deb tenía una gran idea de negocio. Hablaba de ella constantemente, investigaba durante meses, creaba 10 borradores distintos de su plan, pero nunca la lanzaba. Cuando le preguntaban por qué, respondía, ¿y si a la gente no le gusta? ¿Y si fracaso públicamente? Su amigo le contestó, Deb, estás fracasando en privado cada día por no hacer nada. Aquello le impactó. Y era cierto. Deb no necesitaba pensar más. Necesitaba actuar. ¿Cómo romper el ciclo de pensar demasiado? Fija una fecha límite para decidir. Ponte un límite de tiempo. Por ejemplo, decidiré antes de las 18 de hoy. Pensar demasiado se alimenta de decisiones ambiguas. Crea estructura. Limita la información que consumes. Deja de leer 100 reseñas. Deja de buscar a 10 amigos. Más información no siempre significa mejores resultados. Solo alimenta la parálisis por análisis. Actúa, aunque sea imperfectamente. No esperes a estar listo. No te sentirás listo. Envía el correo. Haz la llamada. Publica la entrada. Solicita el trabajo. El progreso comienza donde termina la perfección. Céntrate en el presente. Pensar demasiado se queda en el pasado y el futuro. La solución es ahora. Intenta esto, mira a tu alrededor. Nombra 3 cosas que veas, 2 que oigas y 1 que sientas. Esta sencilla técnica de conexión con la realidad te saca de la espiral. Mantra para el que piensa demasiado. Dilo en voz alta o mentalmente cuando empiece el bucle. No todo necesita una respuesta perfecta. Confío en mí mismo para afrontar lo que venga. Porque es la verdad. Has sobrevivido al 100% de tus peores días. Sobrevivirás también a lo que está por venir. El precio de la espera. Mientras te enfrascas en pensar demasiado, alguien más está ahí fuera actuando. No es más inteligente. No está mejor preparado. Simplemente se está moviendo. Y el impulso genera confianza. La verdad es que la claridad llega después de la acción, no antes. Reflexión final. Piensa menos, vive más. Pensar demasiado es como mecerse en una mecedora. Te mantiene ocupado, pero no te lleva a ninguna parte. Soltar significa liberarte de la necesidad de controlar cada resultado y aprender a confiar en tu intuición, tu fuerza, tu camino. No tienes que tenerlo todo resuelto. Solo tienes que dar el siguiente paso correcto. Y a veces, lo más valiente que puedes hacer es dejar de pensar y empezar a vivir. Capítulo 5. Dejar ir a las personas. ¿Cuándo es el momento de dejar de aferrarse? Algunas personas llegan a tu vida como bendiciones. Otras, como lecciones, y algunas se quedan más tiempo del debido en tu historia. Dejar ir a las personas es una de las partes más difíciles de la vida. Pero también es uno de los actos de amor propio más necesarios. A menudo nos aferramos a las relaciones, no porque nos hagan bien, sino porque nos resultan familiares. Recordamos cómo eran las cosas antes y nos convencemos de que algún día volverán a ser así. Pero en el fondo sabemos que esa persona a la que amamos ya no existe. La verdad sobre superar a las personas
No todos están destinados a acompañarte en la siguiente etapa de tu vida. A veces, una amistad se desvanece. A veces, una relación romántica se desvanece. A veces, la familia se convierte en un límite que debes respetar para tu propia paz. Y eso está bien. Crecer significa cambiar, y a veces, cambiar significa separarse. ¿Por qué es tan difícil dejar ir? No se trata solo de la persona a la que nos costó dejar ir. Se trata de los sueños que construimos con ella, los recuerdos, el tiempo invertido, la identidad que moldeamos en torno a la relación. Dejar ir puede sentirse como un fracaso, como rendirse, como una traición. Pero en realidad, es libertad. Libertad de intentar arreglar lo que no te corresponde arreglar. Libertad de esperar a que alguien cambie. Libertad de mendigar lo mínimo. Ejemplo real, la amistad de Amara. Amara y Nena habían sido mejores amigas durante más de una década. Lo hacían todo juntas. Pero con el paso del tiempo, Nena se volvió pasivo-agresiva, competitiva y emocionalmente distante. Amara lo justificaba constantemente. Estaba pasando por un mal momento. Pero un día se preguntó, ¿si la conociera hoy, la querría en mi vida? La respuesta fue no. Esa claridad dolió, pero fue honesta. Amara no confrontó a Nena con ira. Simplemente dejó de forzar la relación. Dejó que el silencio hablara, y finalmente llegó la paz. Señales de que es hora de dejar ir. Te sientes agotada después de cada interacción. Caminas sobre cáscaras de huevo. Siempre eres tú quien busca la ayuda. Has comunicado tus necesidades, pero nada cambia. Te sientes culpable por crecer. Si constantemente te preguntas si esa persona te conviene, suele ser señal de que no. Dejar ir no significa odiar. Puedes liberarte de alguien y aún así desearle lo mejor. Puedes alejarte sin necesidad de venganza ni dramas. Puedes amar a alguien y aún así priorizarte. Eso se llama madurez emocional y es una poderosa herramienta práctica. La carta de despedida. Quizás nunca obtengas la paz interior de la persona a la que dejas ir. Así que regálatela a ti mismo /A. Escribe una carta que nunca enviarás. Empieza con un agradecimiento por lo bueno. He aprendido del dolor, pero es hora de seguir adelante. Di lo que nunca pudiste decir. Llora si es necesario, luego bórrala, quémala o entiérrala. Esto es simbólico. Le dice a tu cerebro, me libero de esto. El miedo a la soledad. Muchas personas permanecen en relaciones tóxicas por miedo a la soledad. Pero la verdad es que estar solo /A y sentirse solo /A no es lo mismo. A veces, el lugar más solitario es en la compañía equivocada. Dejar ir a las personas equivocadas crea espacio para las correctas. Personas que te ven, te escuchan, te eligen. Personas que no te agotan, sino que te iluminan. Reflexión final. Honra el final. Todo final es un comienzo disfrazado. No te resistas a lo que se desmorona. No persigas lo que elige irse. Déjalo ir. Déjalos ir. Permítete disfrutar de la libertad que has estado negando, porque las personas adecuadas no te exigen que te reduzcas. Crecen contigo. Suelta para poder elevarte. Capítulo 6. El peso que cargamos. Liberándonos de la culpa y la vergüenza. La culpa susurra, deberías haber hecho más. La vergüenza grita, nunca fuiste suficiente. Juntas, se convierten en pesadas cargas que llevamos a cuestas toda la vida, cargas llenas de arrepentimiento, autocrítica y la creencia de que algo se rompió. Pero esta es la verdad, no eres tu pasado. No eres tu peor momento. No eres la historia que tu culpa repite una y otra vez. Liberarse de la culpa y la vergüenza no se trata de olvidar, sino de perdonar, sobre todo a uno mismo. Se trata de comprender la diferencia. La culpa dice, hice algo malo. La vergüenza dice, soy malo. Una se refiere a la acción, la otra, a la identidad. La culpa puede ser útil cuando conduce al crecimiento personal. Pero la vergüenza te atrapa. Te convence de que no mereces amor, alegría ni redención. Y eso es mentira. ¿Dónde empieza todo? La culpa y la vergüenza suelen empezar en la infancia. Un padre te culpa injustamente. Un profesor te humilla. Cometes un error y nadie te ayuda a procesarlo. Así que interiorizas el dolor.
Empiezas a creer que algo anda mal contigo. Y esa creencia te persigue como una sombra incluso cuando das lo mejor de ti. Un ejemplo real, el arrepentimiento de Priya. Priya terminó una relación que ya no le parecía bien. Años después, aún dudaba de su decisión. ¿Y si le hice demasiado daño? ¿Me rendí demasiado pronto? Se aferró a la culpa por priorizarse hasta que una terapeuta le dijo, la culpa no siempre es verdad. A veces es solo condicionamiento. Eso lo cambió todo. Priya se dio cuenta de que no era egoísta. Era valiente. Lo suficientemente valiente como para alejarse en lugar de fingir que todo estaba bien. ¿Cómo liberarse de la culpa y la vergüenza? Reconoce el sentimiento sin juzgarlo. Di, me siento culpable, no, soy culpable. Crea distancia entre quién eres y lo que sientes. Pregúntate, ¿me corresponde cargar con esto? Parte de la culpa ni siquiera es tuya. Te la proyectaron. Pregúntate, ¿de verdad hice algo mal? ¿O me hicieron sentir responsable de las emociones de otra persona? Si es necesario, repara el daño. Si tus acciones hirieron a alguien, discúlpate, pero no te excedas. Asume tu parte, nada más. Luego, perdónate por completo. Repítelo si es necesario. Cuestiona los pensamientos basados en la vergüenza. Cuando tu voz interior diga, no soy suficiente, responde con la verdad. Soy humano /, cometí errores y sigo mereciendo amor y paz. Escribe una declaración de liberación en un papel. Escribe, me perdono por aferrarme a una culpa que ya no me sirve. Libero la creencia de que debo sufrir para ser una buena persona. Luego, rómpela, quémala o tírala. Que ese momento marque tu libertad. Mantra para sanar el corazón. Di esto cuando surja la culpa o la vergüenza, tengo derecho a crecer más allá de mi pasado. No soy quien era. Soy quien elijo ser. No tienes que ganarte el perdón. No estás aquí para castigarte para siempre. Estás aquí para aprender, amar y evolucionar. Perdonar no es permitirte. Libérate. Es liberarte de una prisión en la que nunca debiste estar. Reflexión final. Suelta el peso. Imagina caminar por la vida con una mochila pesada. La culpa y la vergüenza son los ladrillos que la sostienen. Ahora imagina dejar esa mochila en el suelo. ¿Cómo te sentirías? Más ligero, más libre, más vivo. Esa sensación es posible, pero solo cuando dejas de castigarte por ser humano. Deja ir la culpa. Libérate de la vergüenza. Elige la compasión. Elige la sanación. Porque la persona en la que te estás convirtiendo merece la oportunidad de respirar. Capítulo 7. El miedo al cambio. Aceptar lo desconocido. El cambio es aterrador. Sacude los cimientos de lo que conocemos. Nos obliga a adentrarnos en lo desconocido, donde la comodidad y la certeza ya no existen. Pero aquí radica la paradoja, la única manera de crecer de verdad es a través del cambio, y lo único que puede impedir ese crecimiento es el miedo. El miedo al cambio nos mantiene atrapados en patrones familiares, incluso cuando estos ya no nos benefician. Pero ¿qué pasaría si, en lugar de temer al cambio, lo recibiéramos con los brazos abiertos? ¿Qué pasaría si viéramos lo desconocido no como una amenaza, sino como una posibilidad? ¿Por qué nos resistimos al cambio? Nos resistimos al cambio por una simple razón, nos sentimos inseguros. El cerebro humano está programado para la supervivencia. Y en el pasado, lo desconocido significaba peligro. Pero hoy en día, el peligro a menudo no es físico, sino emocional. ¿Y si fracasamos? ¿Y si nos juzgan? ¿Y si cometemos un error? Estas son las preguntas que surgen cuando nos enfrentamos a lo desconocido. Pero plantearlas forma parte del proceso. Es normal sentir miedo al adentrarse en aguas desconocidas. Un ejemplo real, el cambio de carrera de Theo. Theo llevaba años en el mismo trabajo. Era bueno en ello, pero en el fondo sabía que no era su pasión. Soñaba con emprender su propio negocio, pero cada vez que pensaba en dar el salto, el miedo lo paralizaba. ¿Y si fracaso? Pensaba. ¿Y si no lo logro? Pero un día, Theo se dio cuenta, ya estoy fracasando por no intentarlo. Dio el salto. Al principio no fue fácil, pero cada revés le enseñó más de lo que jamás podría haberle enseñado quedarse en su zona de confort. Y el miedo se convirtió en el combustible de su crecimiento.
El poder de aceptar lo desconocido redefine el cambio. En lugar de ver el cambio como una amenaza, intenta verlo como una oportunidad. Pregúntate qué te espera al otro lado de este cambio. Pasa del miedo a la curiosidad. El cambio suele generar miedo porque nos centramos en los peores escenarios. Cambia tu perspectiva. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? La curiosidad abre la puerta a nuevas posibilidades. Empieza poco a poco. El cambio no tiene por qué ser un salto enorme y abrumador. Da un pequeño paso fuera de tu zona de confort. Cada pequeño acto de valentía fortalece tu confianza y transforma tu perspectiva. Confía en el proceso. El cambio lleva tiempo. No tendrás todas las respuestas de inmediato. Confía en que, a medida que avances, el camino se irá revelando. Y si no se ve como lo imaginaste, no pasa nada. A veces, los desvíos conducen a los mejores destinos. Mantra para aceptar el cambio. Cuando el miedo al cambio aparezca, repite esto: soy capaz de navegar lo desconocido. Confío en mi capacidad para afrontar lo que venga. Cada paso adelante es progreso. El crecimiento que te corresponde. Imagina estar al borde de un precipicio. El viento sopla fuerte y la caída parece aterradora. Pero justo debajo del suelo hay suavidad y calidez. Dar el salto da miedo, pero en el momento en que saltas, te das cuenta de que nunca estuviste destinado a quedarte al borde. Estabas destinado a volar. El cambio no es algo que debas temer. Es algo que debes recibir con los brazos abiertos. Reflexión final. La valentía para evolucionar. La evolución requiere cambio. Para evolucionar, debes aceptarlo, adentrarte en él y confiar en el proceso que se desarrolla. Lo desconocido no tiene por qué dar miedo. Es simplemente algo nuevo. Y dentro de lo desconocido, reside el potencial para convertirte en la persona que siempre has soñado ser. Así que deja atrás el miedo. Adéntrate en lo desconocido. Porque ahí es donde te esperan tu crecimiento, tu verdadero ser y tu mejor vida. Capítulo 8. El poder de la hora. Vivir el momento presente. Pasamos tanto tiempo pensando en el pasado o preocupándonos por el futuro que olvidamos vivir el único momento que realmente tenemos, el presente. El pasado ya no existe. El futuro aún no ha llegado. Lo único que tenemos es el ahora. Sin embargo, la mayoría somos adictos a las historias del pasado o a la ansiedad del futuro. Perseguimos lo que ya terminó o tememos lo que está por venir. Pero la verdadera paz, la verdadera libertad, se encuentran en el momento presente. ¿Por qué evitamos el presente? El presente puede resultar incómodo porque nos obliga a afrontar la verdad sobre dónde estamos. Cuando nos centramos en el presente, dejamos de escondernos tras distracciones, preocupaciones o arrepentimientos. Y eso puede hacernos sentir vulnerables. Así que nos distraemos con un sinfín de pensamientos sobre lo que está por venir o revivimos las historias del pasado. Pero es en el presente donde realmente sucede la vida. Ejemplo real, la lucha de Zoe contra la ansiedad. Zoe se preocupaba constantemente por el futuro. ¿Qué pasaría con su carrera? ¿Encontraría alguna vez la verdadera felicidad? ¿Y si fracasaba? Un día, Zoe se dio cuenta de que no estaba viviendo su vida. Vivía en su propio mundo. A través de la meditación, Zoe comenzó a practicar la atención plena. Aprendió a centrar su atención en el momento presente, en los sonidos a su alrededor, en la sensación del sol en su piel, en el simple placer de respirar. Al principio no fue fácil, pero con el tiempo, Zoe aprendió a disfrutar del presente momento a momento. Y cuanto más practicaba, más paz encontraba. Como soltar el pasado y el futuro. Concéntrate en tu respiración. Respirar es un proceso continuo. Ahora, respira hondo varias veces y siente cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. Al concentrarte en tu respiración, te anclas al presente. Conecta con lo que te rodea. Cuando sientas que tu mente divaga hacia el pasado o el futuro, detente y observa tu entorno. ¿Qué ves, oyes, hueles o sientes ahora mismo? Involucra todos tus sentidos para regresar al presente. Practica la gratitud. La gratitud te obliga a notar lo bueno del presente. ¿Por qué estás agradecido ahora mismo? Al concentrarte en lo positivo, alejas tu mente del miedo y el arrepentimiento. Suelta la necesidad de control. El futuro puede parecer abrumador porque creemos que debemos controlarlo. Pero la vida es impredecible.
Confía en que las cosas se desarrollarán como deben sin tu constante preocupación. Sé amable contigo mismo. Dejar ir el pasado no significa negarlo. Reconócelo, aprende de él y elige seguir adelante. No te castigues por no vivir el presente. Eres humano. Empieza donde estás. Y cada vez que tu mente divague, tráela de vuelta suavemente. Mantra para vivir el ahora. Cuando te encuentres atrapado en las garras del pasado o del futuro, di esto: este momento es todo lo que tengo. Estoy aquí ahora. Y este momento es suficiente. La libertad del ahora. Vivir el presente es la clave de la verdadera libertad. Es la clave de la paz. Es la clave de la alegría. Cuando dejas ir la necesidad de controlar el futuro o revivir el pasado, te abres a la riqueza del ahora. Este preciso instante contiene todo lo que necesitas. Es donde sucede la vida, donde puedes crear, sanar y crecer. Reflexión final: el presente es tu regalo. Imagina estar sentado en silencio, completamente presente, sin preocupaciones sobre el futuro ni el pasado. En ese estado, eres libre. En ese estado, puedes respirar. En ese estado, puedes soltar. El presente no es solo un instante. Es tu momento. Y es un regalo esperando ser descubierto. Así que, abrázalo. Vívelo. Suelta todo lo que no está aquí, porque ahora es todo lo que realmente necesitas. Capítulo 9. Aceptar la imperfección. La libertad de ser suficiente. El perfeccionismo es una prisión. Nos encierra en un ciclo interminable de intentar ser mejores, más inteligentes, más exitosos. Como si quienes somos ahora no fuera suficiente. Pero la verdad es que la imperfección es la esencia misma de la vida. Es lo que nos hace humanos, reales y hermosos. Aceptar la imperfección no significa bajar tus estándares, sino liberarte de la carga de tener que ser siempre perfecto. Significa aceptar que ya eres suficiente tal como eres. ¿Por qué nos esforzamos por la perfección? El perfeccionismo suele provenir de un miedo profundo, el miedo a no ser amados, aceptados ni valorados si no somos perfectos. Surge de la creencia de que si cometemos un error o no alcanzamos un estándar imposible, seremos vistos como indignos. Pero la verdad es que nadie es perfecto. Y eso es lo que nos hace cercanos. Eso es lo que nos hace humanos. Un ejemplo real: el miedo al fracaso de Sam. Sam pasó años persiguiendo la perfección en su carrera, en sus relaciones e incluso en su apariencia. Todo tenía que ser perfecto. Pero a pesar de sus logros, nunca se sintió realmente exitoso. Siempre sentía que le faltaba algo. No fue hasta que Sam conversó con su mentor que las cosas empezaron a cambiar. Su mentor le dijo: la perfección no existe. Lo que importa es tu progreso, tu disposición a estar presente y ser auténtico. Fue en ese momento cuando Sam se dio cuenta de que la perfección no era la meta. Ser él mismo era la libertad de dejar de lado la perfección. Acepta tus defectos como parte de ti. Aquello que no te gusta de ti mismo es precisamente lo que te hace único. Acéptalo. Reconoce que tus imperfecciones son tuyas y son lo que te hacen real. Deja de compararte con los demás. Los mejores momentos de la vida de otras personas no reflejan sus luchas, sus defectos ni sus imperfecciones. Céntrate en tu propio camino. Tu camino es único y no hay necesidad de compararlo con el de nadie más. Permítete fracasar. El fracaso no es un signo de debilidad, sino de crecimiento. Cada vez que fracasas, adquieres sabiduría, resiliencia y experiencia. Así que deja de lado el miedo a cometer errores y considera cada uno como un paso más hacia el éxito. Celebra los pequeños triunfos. En lugar de esperar el momento o resultado perfecto, celebra el progreso. Cada paso adelante, por pequeño que sea, es un logro que merece ser reconocido. Cambia tu perspectiva sobre el éxito. El éxito no se trata de ser perfecto, sino de ser auténtico. Se trata de estar presente, dar lo mejor de ti y encontrar alegría en el proceso en lugar de obsesionarte con el resultado final. Mantra para aceptar la imperfección. Cuando el perfeccionismo aparezca, repite esto: soy suficiente tal como soy. Mis imperfecciones me completan. Libero la necesidad de perfección y acepto el progreso. La alegría de ser real, de vivir auténticamente, libre de la presión de la perfección, es donde reside la verdadera alegría. No necesitas ganarte tu valor.
Ya lo posees ahora mismo en tu ser perfectamente imperfecto. Cuando aceptas quién eres realmente, con defectos y todo, desbloqueas la libertad para vivir plenamente, sin complejos y con profunda satisfacción. Reflexión final: la imperfección es tu poder. Imagina estar frente al espejo mirándote sin juzgarte. Todas tus imperfecciones son simplemente partes de tu historia única. No son debilidades, son fortalezas. Eres suficiente tal como eres. Tus imperfecciones no son algo que debas ocultar, sino algo que celebrar, porque es en ellas donde brilla tu verdadera belleza. Así que deja de lado la perfección. Deja de lado la necesidad de ser impecable y abraza la belleza de ser tú misma, perfectamente imperfecta y siempre suficiente. Capítulo 10. El poder del perdón. Dejar ir el pasado. El perdón no es solo para los demás. Es para ti. Es la llave que abre las cadenas que te atan a tu pasado, a tu dolor y a quienes te han hecho daño. Cuando guardamos rencor, lo cargamos como un peso invisible. Cuanto más tiempo nos aferramos al resentimiento, más pesado se vuelve. Pero el perdón es el proceso de aligerar esa carga. No se trata de excusar las acciones de los demás, sino de liberarte de la prisión emocional de la ira y el dolor. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? El perdón puede parecer imposible. Se siente como si estuviéramos dejando impune a quien nos hizo daño, como si no mereciera nuestro perdón. Pero la verdad es que el perdón no se trata de ellos, sino de tu propia paz. Cuando perdonas, eliges liberarte del poder que el pasado ejerce sobre ti. Eliges libertad, paz y claridad emocional. Un ejemplo real: la historia de perdón de Rachel. Rachel fue traicionada por una amiga íntima, alguien en quien confiaba sus secretos más profundos. La traición dejó una cicatriz, y durante años, Rachel cargó con ira y resentimiento, creyendo que aferrarse al dolor era su forma de castigar a quien la había lastimado. Pero un día, Rachel se dio cuenta: no les estoy haciendo daño a ellos. Me estoy haciendo daño a mí misma. Así que decidió perdonar. No porque la traición estuviera bien, sino porque no quería seguir permitiendo que la controlara. En el momento en que Rachel perdonó, se sintió más ligera. El peso que la había retenido durante años comenzó a desaparecer. El perdón no cambió el pasado, pero transformó su futuro. El poder sanador de soltar. Perdona por tu propia paz. El perdón no se trata de la otra persona. Se trata de ti. Cuando perdonas, eliges liberarte de la carga emocional y recuperar tu paz. Libérate de la necesidad de venganza. Aferrarte a la ira con la esperanza de vengarte solo te mantiene atado al pasado. En cambio, suelta el deseo de venganza y confía en que el tiempo y la vida traerán equilibrio. Comprende el poder de la compasión. Todos cometemos errores. La persona que te hirió también es humana y tiene defectos. La compasión te permite ver más allá de sus acciones y reconocer sus propias luchas. Sana primero. Perdonar no se trata solo de liberar a la otra persona, sino de tu propia sanación emocional. Al perdonar, recuperas el control de tus emociones y tu bienestar. Elige seguir adelante. Dejar ir el dolor del pasado te permite crear nuevos recuerdos y experiencias. Te liberas para crecer, evolucionar y construir un futuro que no esté definido por las heridas del pasado. Mantra para el perdón: cuando te encuentres aferrado al dolor, repite esto: libero el pasado y elijo la paz. Perdono no porque lo merezcan, sino porque merezco ser libre. La libertad en el perdón. Perdonar no significa que apruebes el mal cometido. Significa que ya no estás dispuesto a dejar que te defina ni que controle tu vida. Se trata de elegir sanar, seguir adelante y dejar ir. Cuando perdonas, te liberas. Dejas de ceder tu poder a quienes te han herido y recuperas tu paz. Reflexión final: el poder que reside en ti. Imagínate erguido, libre del peso de los rencores, el resentimiento y la ira del pasado. En tu corazón solo hay paz y ligereza. Has perdonado. Has dejado ir. Ahora eres libre para vivir plenamente, para amar profundamente y para crecer sin la pesada carga del pasado. El perdón no es solo un regalo para los demás, sino también para ti mismo. Y al soltar el pasado, creas espacio para la vida que realmente mereces. Capítulo 11. Soltar el control. Aceptar el fluir de la vida. El control es una ilusión. Nos gusta creer que si controlamos nuestras circunstancias,
podemos evitar el dolor, el fracaso y la incertidumbre. Pensamos que aferrándonos a las riendas de nuestra vida, podemos crear los resultados que deseamos. Pero la vida no funciona así. Cuanto más intentamos controlar las cosas, más terminamos luchando contra el fluir de la vida. Soltar el control significa rendirse al momento presente y confiar en que la vida se desarrollará como debe ser. Intentar controlar cada aspecto de nuestra vida genera estrés y ansiedad. Nos consume el miedo, miedo al fracaso, miedo a lo desconocido, miedo a que las cosas no salgan como queremos. Pero la verdad es que la vida es impredecible y ningún control puede cambiar eso. La clave de la paz es aprender a soltar y fluir con la vida en lugar de resistirnos a ella. Sara siempre había sido una controladora. Desde planificar cada detalle de su día hasta microgestionar sus relaciones. Creía que si lo controlaba todo, la vida sería más fácil. Pero no lo era. Cuanto más intentaba Sara controlarlo todo, más atrapada se sentía en su propia vida. Un día, una amiga cercana le dijo, Sara, no puedes controlarlo todo, pero sí puedes controlar cómo respondes a lo que la vida te presenta. Ese fue el punto de inflexión para Sara. Empezó a aceptar la incertidumbre, a confiar en el proceso y a soltar la necesidad de controlarlo todo. Poco a poco, Sara aprendió que cuanto más soltaba, más paz sentía. La vida se volvió menos estresante y se sintió más abierta a nuevas posibilidades. La clave para soltar el control es la confianza. Confiar en que el universo, el destino o cualquier poder superior en el que creas tiene un plan para ti. Confiar en que los desafíos a los que te enfrentas no son obstáculos, sino oportunidades para crecer. Confiar en que todo sucede por una razón, aunque no la veas de inmediato. Cuanto más confías, menos necesitas controlar. Cuando sueltas la necesidad de control, te permites experimentar el fluir de la vida. Dejas de forzar las cosas y empiezas a permitir que se desarrollen naturalmente. Soltar el control también significa soltar las expectativas. A menudo nos aferramos a expectativas sobre cómo deberían ser las cosas, cómo debería comportarse la gente y cómo debería desarrollarse nuestra vida. Pero cuando dejamos de lado estas expectativas, nos abrimos a la posibilidad de que las cosas sean incluso mejores de lo que imaginábamos. La vida tiene una forma de sorprendernos cuando dejamos de intentar controlar el resultado. Hay libertad en soltar el control. Ya no tienes que estar constantemente alerta intentando arreglarlo todo ni preocupándote por el futuro. Simplemente puedes estar presente, confiando en que la vida se desarrolla exactamente como debe ser. Puedes concentrarte en las cosas que puedes controlar, tus acciones, tu actitud y tu perspectiva, y dejar ir el resto. Cuando sientas la necesidad de controlar, recuérdate, no tengo el control de todo, y eso está bien. Confío en que la vida se desarrolla como debe ser y elijo fluir con ella. Soltar el control no significa ser pasivo, sino activo en tu respuesta a la vida, eligiendo aceptar lo que venga sin resistencia. Cuanto más practiques soltar el control, más libertad experimentarás. Te sentirás más relajado, más adaptable y más abierto a las posibilidades que te ofrece la vida. Imagínate junto a un río, observando cómo el agua fluye sin esfuerzo entre las rocas y los obstáculos. No intentas forzar el agua a ir en una dirección determinada. Simplemente observas, permitiendo que fluya con naturalidad. Así es la vida. Cuando sueltas el control, dejas de luchar contra la corriente y empiezas a disfrutar del camino. Así que libera la necesidad de controlar. Confía en el fluir de la vida y deja que te lleve a lugares que jamás imaginaste. Suéltate y deja que la vida te guíe. Capítulo 12. Abandonar el perfeccionismo. Aceptar la imperfección. El perfeccionismo es una trampa. Es la constante búsqueda de un ideal inalcanzable. La creencia de que debes ser impecable en cada aspecto de tu vida. La verdad es que la perfección no existe. Y cuanto más la perseguimos, más perdemos de vista lo que realmente importa. Dejar ir el perfeccionismo significa aceptar la belleza de la imperfección. Reconocer que los errores, las imperfecciones y las vulnerabilidades son lo que nos hace humanos. Vivimos en un mundo que a menudo celebra la perfección. Vemos cuerpos perfectos, carreras perfectas, relaciones perfectas y vidas perfectas en las redes sociales. Y es fácil caer en la trampa de pensar que debemos estar a la altura de esos ideales. Pero esta búsqueda de la perfección puede ser agotadora.
Puede llevar al agotamiento, la frustración y un sentimiento de insuficiencia. La verdad es que el perfeccionismo nos impide vivir plenamente porque estamos constantemente enfocados en hacerlo todo bien en lugar de disfrutar del camino y aprender de nuestras experiencias. Sofía siempre había sido perfeccionista. Estaba obsesionada con que todo saliera perfecto, desde su trabajo hasta su apariencia y sus relaciones. A menudo pasaba horas perfeccionando un proyecto, convencida de que aún no era lo suficientemente bueno. Pero por mucho que se esforzara, nunca se sentía satisfecha. Un día, tras una semana especialmente estresante intentando alcanzar estándares imposibles, Sofía se dio cuenta de que su obsesión por la perfección le impedía experimentar alegría y creatividad. Decidió dejar de lado la necesidad de que todo fuera perfecto. No fue fácil, pero con el tiempo, Sofía aprendió que la imperfección no solo era aceptable, sino que a menudo era más bella y auténtica que la búsqueda de la perfección. Cuanto más se liberaba de sus tendencias perfeccionistas, más libre se sentía para ser ella misma y aceptar sus errores como parte del proceso de crecimiento. Abandonar el perfeccionismo requiere un cambio de mentalidad. En lugar de centrarte en lo que no puedes controlar, céntrate en lo que sí puedes. En lugar de preocuparte por cometer errores, acepta la idea de que los errores son valiosas oportunidades de aprendizaje. Cuando dejas de lado el perfeccionismo, te permite ser humano, equivocarte, aprender y crecer. Aquí tienes algunas maneras de lograrlo. Acepta que los errores son parte del proceso. Toda persona exitosa ha cometido errores en su camino. La clave está en aprender de ellos, no en evitarlos a toda costa. Redefine el éxito. El éxito no se trata de ser perfecto, sino de crecer, progresar y tener la valentía de seguir adelante a pesar de los contratiempos. Acepta tus defectos. Tus imperfecciones son lo que te hace único, lo que te hace cercano y humano. No las ocultes, celébralas. Céntrate en el proceso. En lugar de obsesionarte con el resultado final, disfruta del proceso y de las lecciones que aprendes en el camino. Deja de compararte. Compararte con los demás es la mejor manera de alimentar el perfeccionismo. Recuerda, cada persona tiene su propio camino y no necesitas medir tu éxito comparándolo con el de nadie más. Cuando dejas de lado el perfeccionismo, te permites estar más presente. Dejas de preocuparte por cada pequeño detalle y empiezas a aceptar la complejidad de la vida. Te das cuenta de que la vida no se trata de ser perfecto, sino de ser auténtico. Se trata de estar presente, dar lo mejor de ti y aprender de cada experiencia, por imperfecta que parezca. Imagina caminar por la vida comprendiendo que está bien no tenerlo todo resuelto. No necesitas tener todas las respuestas ni ser perfecto. Puedes cometer errores, reírte de ti mismo y crecer en el camino. Esta es la libertad que surge al dejar de lado el perfeccionismo. Dejar de lado el perfeccionismo es darte permiso para ser humano. Es liberarte de la necesidad de que todo sea impecable, en cambio, aceptar la belleza de la imperfección. La vida no se trata de alcanzar un ideal, sino de vivirla plenamente con todos sus altibajos, su complejidad y su belleza. Así que, deja de lado el perfeccionismo. Acepta el proceso. Acepta el camino. Y, lo más importante, acéptate a ti mismo, con tus defectos y todo. Capítulo 13. Dejando atrás el miedo. Abrazando la valentía. El miedo es una de las emociones más poderosas que experimentamos como seres humanos. Puede paralizarnos, mantenernos estancados y atrapados en un ciclo de inseguridad. El miedo nos impide salir de nuestra zona de confort, perseguir nuestros sueños y disfrutar plenamente del presente. Pero la verdad es que no debemos evitar el miedo ni luchar contra él. Es algo que necesitamos comprender, afrontar y, en última instancia, superar para alcanzar nuestro máximo potencial. Todos experimentamos miedo, miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a lo desconocido. Son reacciones instintivas y naturales. Pero cuando el miedo controla nuestras vidas, se convierte en un obstáculo para el crecimiento. La clave está en reconocer el miedo, afrontarlo y actuar a pesar de él. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante incluso cuando el miedo está presente. David siempre había tenido miedo al fracaso. Temía que, si se arriesgaba, cometería errores y decepcionaría a quienes lo rodeaban. Este miedo lo frenó durante años, impidiéndole perseguir sus verdaderas pasiones.
Pero un día, David se dio cuenta de que su miedo se basaba en una creencia que ya no le servía. Comprendió que el fracaso no era el final, sino simplemente parte del camino. Con esta nueva perspectiva, David comenzó a dar pequeños pasos fuera de su zona de confort. Empezó a ver el fracaso como un maestro, en lugar de algo que temer. Con el tiempo, su miedo comenzó a perder fuerza. Cuanto más lo enfrentaba, menos poder tenía sobre él. Liberarse del miedo comienza con la conciencia. El miedo se alimenta de las sombras, de lo desconocido. Cuando lo enfrentamos directamente, podemos verlo por lo que es, solo un sentimiento, no un hecho. El primer paso para liberarse del miedo es reconocerlo sin juzgarlo. No intentes negarlo ni reprimirlo. Simplemente di, tengo miedo. Y eso está bien. El miedo es una parte natural de la vida. Una vez que reconoces el miedo, puedes dar el siguiente paso, actuar. Actuar a pesar del miedo no significa que no lo sentirás. Significa que eliges seguir adelante a pesar del miedo. Cada vez que te enfrentas al miedo y actúas, fortaleces tu valentía y tu confianza. Es como un músculo que se hace más fuerte con el uso. Cuanto más actúas a pesar del miedo, más te das cuenta de que no es tan poderoso como parece. El miedo suele provenir de lo desconocido. Tememos lo que no podemos controlar, lo que no podemos predecir. Pero la vida está llena de incertidumbres. El futuro es desconocido y no podemos controlar todos los resultados. Sin embargo, lo que sí podemos controlar es cómo respondemos al miedo. Podemos elegir enfrentarlo, adentrarnos en él y confiar en que, incluso si las cosas no salen como las planeamos, estaremos bien. Podemos elegir aceptar la incertidumbre y dar el primer paso hacia lo que realmente deseamos en la vida. Aquí tienes algunas estrategias para superar el miedo. Identifica la raíz de tu miedo. ¿Es miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a lo desconocido? Una vez que identifiques la fuente de tu miedo, puedes empezar a abordarlo directamente. Da pequeños pasos. No tienes que enfrentar tus mayores miedos de golpe. Empieza con pasos pequeños y manejables que te saquen gradualmente de tu zona de confort. Cambia tu mentalidad. En lugar de ver el miedo como algo que evitar, considéralo una señal de que estás a punto de crecer. El miedo suele indicar que estás a punto de hacer algo importante. Acepta el fracaso como parte del proceso. El fracaso no es lo opuesto al éxito, sino parte de él. Cada fracaso te enseña algo valioso y te acerca a tus metas. Rodéate de apoyo. El miedo puede ser abrumador, pero contar con una red de apoyo de personas que creen en ti puede ayudarte a afrontarlo con valentía. Cuando te liberas del miedo, abres la puerta a un sinfín de posibilidades. Dejas de permitir que el miedo dicte tus decisiones y empiezas a tomar decisiones basadas en lo que realmente deseas, no en lo que temes. Empiezas a confiar en ti mismo y en tu capacidad para afrontar lo que venga. Imagina que estás al borde de un precipicio, mirando hacia lo desconocido. El miedo te paraliza, pero en lugar de huir, respiras hondo y das un paso adelante. Aceptas la incertidumbre, sabiendo que cada paso es un paso hacia el crecimiento personal y la libertad. Te das cuenta de que el miedo no es algo que temer. Es una señal de que vas por buen camino. Así que, deja atrás el miedo. Ármate de valor. Da ese primer paso, por pequeño que sea, y confía en que tienes todo lo necesario para afrontar lo que venga. Capítulo 14. Soltar el control. Dejarse llevar. Uno de los mayores obstáculos que enfrentamos en la vida es nuestra necesidad de controlarlo todo. Queremos controlar nuestras circunstancias, a los demás e incluso las consecuencias de nuestros actos. Pero la verdad es que la vida no funciona así. No podemos controlarlo todo. Y cuanto más lo intentamos, más estrés, frustración y resistencia innecesarios generamos. Soltar el control no significa abandonar la responsabilidad, sino rendirse al fluir natural de la vida y aceptar que algunas cosas escapan a nuestro control. Vivimos en un mundo donde constantemente intentamos controlarlo todo. Programamos cada minuto de nuestro día. Intentamos predecir el futuro y nos esforzamos por controlar las acciones de los demás. Pero por mucho que planifiquemos o por mucho esfuerzo que pongamos en controlar el mundo que nos rodea, no podemos controlarlo todo. La vida es impredecible y eso es lo que la hace hermosa. Cuanto más intentamos controlarla, más luchamos contra el fluir natural de la vida,
creando una resistencia que solo conduce a la frustración. María siempre había sido una controladora. Quería que todo saliera según su plan, su trabajo, sus relaciones, su vida personal. Pasaba horas asegurándose de que todo fuera perfecto. Pero por mucho que lo intentara, las cosas no siempre salían como ella quería. Se dio cuenta de que su constante necesidad de control le causaba estrés y ansiedad. Así que decidió soltar el control. Al principio, fue difícil. Le costaba aceptar la idea de rendirse y comprender que no podía controlarlo todo. Pero poco a poco, María aprendió a confiar en el proceso. Empezó a soltar su necesidad de perfección, permitiéndose abrazar la incertidumbre de la vida. Cuanto más soltaba el control, más paz sentía. Descubrió que cuando dejó de intentar controlarlo todo, la vida empezó a fluir con más naturalidad. Soltar el control no significa dejar de actuar ni abandonar tus metas. Significa aceptar que hay cosas que no puedes controlar y aprender a confiar en que el universo seguirá su curso. Se trata de dejar de controlar cada detalle y permitir que las cosas sucedan a su propio ritmo y manera. Aquí tienes algunas maneras de soltar el control. Acepta la incertidumbre. La vida está llena de incógnitas. En lugar de intentar controlar cada resultado, aprende a aceptar la incertidumbre. Confía en que las cosas saldrán bien, aunque no sepas exactamente cómo. Céntrate en lo que puedes controlar. No puedes controlar a otras personas ni las circunstancias externas, pero sí puedes controlar tus reacciones, tu mentalidad y tus acciones. Céntrate en lo que puedes controlar y suelta el resto. Confía en el proceso. La vida se desarrolla exactamente como debe, aunque no sea como esperabas. Confía en que el camino es tan importante como la meta y que cada experiencia te guía justo a donde necesitas ir. Practica la atención plena. La atención plena es la práctica de estar presente en el momento sin intentar controlarlo ni manipularlo. Cuando sueltas la necesidad de control, te permites experimentar plenamente el presente sin juzgar ni resistirte. Abandona la búsqueda de la perfección. La perfección es una ilusión. Por mucho que lo intentemos, nunca podremos controlar cada resultado ni lograr que todo sea impecable. Abandonar la búsqueda de la perfección te permite experimentar la vida tal como es, sin intentar encajarla en un molde. Cuando sueltas el control, creas espacio para fluir. Dejas de forzar las cosas y comienzas a permitir que se desarrollen naturalmente. Dejas de luchar contra la vida y empiezas a fluir con ella. Te das cuenta de que la vida no es algo que se deba controlar, sino algo que se deba experimentar. Al soltar, te vuelves más adaptable, más abierto y más en paz con el fluir de la vida. Imagina estar de pie en un río, dejándote llevar por la corriente. No luchas contra el agua, simplemente te mueves con ella, permitiendo que te guíe a donde necesitas ir. Confías en que el fluir de la vida te llevará a donde necesitas estar. Y no tienes que controlar cada giro. Cuando te rindes al fluir, te das cuenta de que todo se desarrolla exactamente como debe ser. Así que suelta el control. Ríndete al fluir de la vida. Confía en el proceso y déjate llevar por la corriente. La vida te llevará a donde necesitas ir. Capítulo 15. Dejando atrás la culpa. Encontrando la paz interior. La culpa es una emoción poderosa que puede pesar mucho en nuestros corazones y mentes. A menudo surge cuando sentimos que hemos hecho algo mal o que no hemos cumplido con nuestras propias expectativas o las de los demás. Si bien la culpa a veces puede servir como recordatorio para enmendar nuestros errores o cambiar nuestro comportamiento, también puede convertirse en una trampa que nos impide vivir plenamente. Liberarse de la culpa no significa excusar nuestros errores ni ignorar nuestras responsabilidades. Se trata de encontrar la paz interior y permitirnos sanar. Muchas personas cargan con la culpa durante años, a veces incluso por cosas que escapan a su control. Se obsesionan con errores pasados, reviviéndolos una y otra vez en su mente, incapaces de perdonarse a sí mismos. Cuanto más se centran en su culpa, más crece, dificultando el avance. Pero la verdad es que la culpa no nos beneficia a largo plazo. Nos mantiene estancados en el pasado, impidiéndonos experimentar el presente y avanzar hacia un futuro mejor. James siempre había luchado contra la culpa. Se sentía culpable por decisiones que tomó años atrás, decisiones que creía que habían lastimado a otros. Repasaba mentalmente esos sucesos una y otra vez,
deseando poder regresar y hacer las cosas de otra manera. Pero por mucho que lo pensara, no podía cambiar el pasado. Un día, James se dio cuenta de que su culpa no ayudaba a nadie, solo le hacía daño a él. Empezó a comprender que liberarse de la culpa no significaba excusar sus errores, sino darse la oportunidad de sanar y seguir adelante. Poco a poco, James comenzó a perdonarse, aceptando que había hecho lo mejor que pudo con el conocimiento y los recursos que tenía en ese momento. Cuanto más se perdonaba, más ligero se sentía. El peso de la culpa comenzó a desvanecerse y encontró la paz con su pasado. Liberarse de la culpa implica cambiar la perspectiva. En lugar de obsesionarse con lo que se hizo mal, hay que centrarse en lo que se puede hacer bien de ahora en adelante. Todos cometemos errores, es parte de la condición humana. Pero también tenemos el poder de aprender de ellos y crecer. Cuando nos aferramos a la culpa, nos negamos la oportunidad de evolucionar y avanzar. Aquí hay algunas estrategias para liberarse de la culpa. Reconoce tus errores. El primer paso para liberarte de la culpa es reconocer lo que hiciste. Asume la responsabilidad de tus acciones, pero no te castigues por ellas. Entiende que todos cometemos errores y que estos no te definen. Aprende de tus errores. Los errores son oportunidades para crecer. Pregúntate qué aprendiste de la situación y cómo puedes aplicar esa lección en el futuro. Esto te ayudará a transformar la culpa en sabiduría. Si es necesario, repara el daño. Si tus acciones lastimaron a alguien, toma medidas para enmendarlo. Discúlpate si es posible y trabaja para sanar la relación. Reparar el daño puede ayudarte a liberarte del peso de la culpa y permitir que tanto tú como la otra persona sigan adelante. Perdónate. El perdón a uno mismo es esencial para liberarte de la culpa. Comprende que no te definen tus errores. Eres humano y los humanos somos imperfectos. Abandona la creencia de que tienes que ser perfecto para merecer la paz. Concéntrate en el presente. La culpa nos mantiene enfocados en el pasado, pero el presente es donde tenemos el poder de generar cambios. Deja atrás el pasado y concéntrate en lo que puedes hacer hoy para vivir en armonía con tus valores y tomar mejores decisiones. Practica la autocompasión. Trátate con la misma amabilidad y comprensión que le ofrecerías a un amigo que lucha contra la culpa. Sé amable contigo mismo y reconoce que mereces amor y perdón. Al liberarte de la culpa, abres espacio para la autocompasión, la autoaceptación y la sanación. Dejas de ser prisionero de tu pasado y comienzas a vivir plenamente el presente. Te das cuenta de que los errores son parte natural de la vida y no tienen por qué definirte. Empiezas a aceptarte tal como eres, con tus imperfecciones, defectos y todo. Imagina que estás frente a un espejo y te ves con amabilidad y compasión. En lugar de centrarte en tus errores del pasado, ves a la persona que eres hoy, alguien que se esfuerza al máximo, aprende, crece y evoluciona. Te das cuenta de que mereces paz, amor y perdón, y que tu pasado no determina tu futuro. Eres libre de liberarte de la culpa y adentrarte en una vida de autocompasión y crecimiento. Así que deja de sentirte culpable, perdónate, aprende de tus errores y concéntrate en el presente. No te define tu pasado, sino las decisiones que tomas hoy. Capítulo 16. Dejar atrás el miedo. Abrazar la valentía. El miedo es una de las emociones más poderosas que experimentamos como seres humanos. Puede paralizarnos, impidiéndonos arriesgarnos, perseguir nuestros sueños o adentrarnos en lo desconocido. El miedo puede hacernos dudar de nosotros mismos y de nuestras capacidades, manteniéndonos atrapados en un ciclo de inacción y dudas. Pero, ¿y si aprendiéramos a superar el miedo, no evitándolo ni reprimiéndolo, sino aceptándolo y avanzando a pesar de él? El miedo es una parte natural de la vida. Es la respuesta de nuestro cuerpo al peligro o la incertidumbre, un instinto primario que busca protegernos. Sin embargo, en el mundo actual, la mayoría de nuestros miedos no son mortales. A menudo son miedos al fracaso, al rechazo o a lo desconocido. Si bien estos miedos pueden parecer muy reales, suelen basarse en escenarios imaginarios o experiencias pasadas que ya no nos sirven. Ava siempre había tenido miedo al fracaso. Temía que, si intentaba algo nuevo, fracasaría y decepcionaría a quienes la rodeaban. Este miedo le impedía perseguir sus pasiones y arriesgarse. Ella optó por la seguridad, permaneciendo en su zona de confort, aunque se sentía insatisfecha. Un día,
Eva se dio cuenta de que su miedo le impedía vivir la vida que realmente deseaba. Decidió afrontarlo de frente. Empezó poco a poco, asumiendo pequeños riesgos que, si bien le resultaban incómodos, eran manejables. Con cada pequeño paso, su confianza crecía. Se dio cuenta de que el miedo que sentía no era tan poderoso como había pensado. Solo cuando empezó a avanzar comprendió la inmensa libertad que existía al otro lado del miedo. Liberarse del miedo no significa que éste desaparezca por completo. No se trata de eliminarlo, sino de aprender a seguir adelante a pesar de él. El miedo siempre estará presente, pero no tenemos por qué dejar que nos controle. Tenemos el poder de elegir cómo respondemos al miedo. En lugar de dejar que nos frene, podemos usarlo como combustible para impulsarnos hacia adelante. Aquí tienes algunas estrategias para liberarte del miedo. Reconoce tu miedo. El primer paso para liberarte del miedo es reconocerlo. En lugar de negarlo o evitarlo, enfréntalo directamente. Comprende a qué le tienes miedo y por qué. Esta comprensión te ayudará a controlar el miedo en lugar de dejar que te controle a ti. Cambia tu perspectiva. El miedo suele surgir al centrarse en los peores escenarios. Intenta cambiar tu perspectiva y concéntrate en las posibles recompensas de actuar en lugar de los riesgos. Pregúntate, ¿qué es lo mejor que podría pasar? Esto puede ayudarte a replantear el miedo y hacerlo menos intimidante. Da pequeños pasos. No tienes que enfrentar tu mayor miedo de golpe. Empieza con pequeños pasos que te parezcan manejables. A medida que actúes, ganarás confianza y te demostrarás a ti mismo que eres capaz de manejar el miedo. Acepta la incertidumbre. El miedo suele surgir cuando no estamos seguros del futuro. En lugar de intentar predecir cada resultado, acepta la incertidumbre y confía en que puedes manejar lo que venga. La vida es impredecible. Y ahí es donde reside la magia. Visualiza el éxito. Imagínate triunfando en aquello que te da miedo hacer. Visualizar el éxito puede ayudar a reducir el miedo al hacer que el resultado parezca más alcanzable. Visualízate actuando con confianza y logrando los resultados que deseas. Actúa a pesar del miedo. La forma más eficaz de superar el miedo es actuar de todos modos. La acción genera impulso y el impulso ayuda a disipar el miedo. Incluso si tienes miedo, da el primer paso. Con cada paso, el miedo pierde fuerza sobre ti. Cuando te liberas del miedo, abres espacio para la valentía. Dejas de esperar a que el miedo desaparezca y comienzas a avanzar a pesar de él. Empiezas a confiar en ti mismo y en tu capacidad para afrontar los desafíos. Te das cuenta de que el miedo no es algo que deba evitarse, sino algo que hay que superar. Imagina que estás al borde de un precipicio, mirando hacia abajo, hacia lo desconocido. Tu corazón se acelera, te sudan las manos y el miedo te invade. Pero en lugar de retroceder, respiras hondo y saltas. Mientras caes, sientes una sensación de libertad. Libertad que proviene de enfrentar tu miedo y seguir adelante a pesar de él. Te das cuenta de que el miedo nunca fue el enemigo. Simplemente era una señal de que estabas a punto de hacer algo importante, algo que te ayudaría a crecer. Así que, libera el miedo, reconócelo, enfréntalo y actúa de todos modos. Acepta lo desconocido y confía en que tienes la fuerza para afrontar lo que venga. Al otro lado del miedo te espera una vida de valentía, crecimiento y posibilidades. Deja atrás el perfeccionismo y acepta la imperfección. El perfeccionismo es una trampa que nos mantiene constantemente esforzándonos por alcanzar un ideal inalcanzable. Puede generar frustración, inseguridad y una constante sensación de insuficiencia. Dejar atrás el perfeccionismo significa aceptar que los errores son parte del camino y que el crecimiento surge de la imperfección. No tenemos que ser perfectos para ser valiosos o exitosos. Acepta tus defectos. Aprende de tus errores y abandona la necesidad de ser impecables. Suelta el control. Encuentra la libertad y la entrega. El control es una ilusión. No podemos controlar todo lo que sucede en nuestras vidas y tratar de hacerlo puede generar estrés, ansiedad y agotamiento. Soltar el control significa aceptar que la vida es impredecible y dejarse llevar por el fluir de las cosas. Se trata de confiar en que las cosas se desarrollarán como deben y aprender a adaptarnos y encontrar paz con lo que venga. Cuando dejamos de intentar controlarlo todo, encontramos libertad y tranquilidad en la vida. Soltar el resentimiento.
Sanar viejas heridas. El resentimiento es un veneno que nos mantiene atados al pasado, a menudo haciéndonos más daño a nosotros mismos que a las personas a las que guardamos rencor. Soltar el resentimiento implica perdonar, no por el bien de la otra persona, sino por nuestra propia sanación. Se trata de liberarnos del dominio que las heridas del pasado ejercen sobre nosotros para poder avanzar con paz. Soltar el resentimiento nos libera para vivir plenamente en el presente y encontrar la libertad emocional. Soltar la necesidad de aprobación. Abrazar la autoestima. Muchos buscamos la validación y aprobación de los demás. Pero esta aprobación externa puede ser efímera e inestable. Soltar la necesidad de aprobación significa encontrar nuestra autoestima en nuestro interior. Se trata de comprender que somos suficientes tal como somos, sin necesidad de la aprobación de los demás para sentirnos valiosos. Cuando dejamos de buscar aprobación, conectamos con nuestro verdadero ser y liberamos todo nuestro potencial. Soltar el pasado. Vivir el presente. El pasado puede frenarnos si seguimos dándole vueltas a viejos errores, arrepentimientos o recuerdos. Soltar el pasado significa liberarnos de su influencia en nuestras vidas, para así poder disfrutar plenamente del momento presente. Al soltar el pasado, creamos espacio para el crecimiento, nuevas experiencias y la oportunidad de vivir con mayor plenitud. La vida está sucediendo ahora. No dejes que el pasado te robe la alegría del presente. Soltar el futuro. Confiar en el camino. Preocuparse constantemente por el futuro puede generar ansiedad e inquietud. Soltar el futuro implica confiar en el camino y saber que podemos afrontar lo que venga. En lugar de centrarnos en lo que podría pasar, nos centramos en lo que está sucediendo ahora y confiamos en que las cosas se desarrollarán como deben. Al soltar la necesidad de controlar el futuro, podemos experimentar paz y presencia en el presente. Soltar el ego, abrazar la humildad. El ego puede ser fuente de orgullo, miedo e inseguridad. A menudo, el ego nos mantiene aferrados a nuestra autoimagen y nos impide crecer. Soltar el ego significa cultivar la humildad, reconociendo que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Se trata de dejar de lado la necesidad de demostrar nuestra valía y aceptar que no necesitamos la aprobación de los demás. Abraza la humildad y descubrirás la libertad que surge al soltar los pensamientos y comportamientos egocéntricos. Soltar las expectativas. Encontrar la paz con lo que es. Las expectativas suelen conducir a la decepción y la frustración cuando la realidad no cumple nuestros deseos. Soltar las expectativas significa aceptar la vida tal como es, sin intentar controlar el resultado. Al liberarnos de las expectativas, nos abrimos a una mayor paz y aceptación. Dejamos de resistirnos a lo que es y comenzamos a abrazar el momento presente tal como es. Soltar la inseguridad. Creer en tu potencial. La inseguridad es una barrera que nos impide desarrollar todo nuestro potencial. Soltar la inseguridad significa confiar en nuestras habilidades, creer en nuestro valor y saber que somos capaces de lograr grandes cosas. Al liberarnos de la inseguridad, abrimos la puerta a la autoconfianza y la fortaleza interior, lo que nos permite perseguir nuestras metas con claridad y convicción, dejando atrás las limitaciones y desbloqueando todo nuestro potencial. A menudo nos imponemos limitaciones, consciente o inconscientemente, basadas en experiencias o miedos del pasado. Liberarnos de las limitaciones significa romper estas barreras mentales y darnos cuenta de que somos capaces de mucho más de lo que creemos. Se trata de cambiar nuestra mentalidad, aceptar las posibilidades y superar los límites que nos autoimponemos. Al liberarnos de las limitaciones, accedemos a nuestro verdadero potencial y abrimos nuevas oportunidades de crecimiento y éxito. Se trata de dejar de lado la necesidad de tener siempre la razón. Se trata de cultivar la apertura. La necesidad de tener siempre la razón puede causar conflictos, estrés y distanciamiento en las relaciones. Dejar de lado esta necesidad implica cultivar la apertura, escuchar a los demás y estar dispuestos a aprender. Se trata de comprender que tener la razón no es tan importante como ser comprensivos y compasivos. Al dejar de lado la necesidad de tener siempre la razón, fomentamos conexiones más profundas y creamos interacciones más armoniosas con los demás. Soltar el pasado. Evolucionar hacia quien estás destinado a ser. Nuestro pasado a veces nos impide convertirnos en la persona que realmente estamos destinados a ser.
Soltar el pasado significa liberarnos de viejas identidades, creencias y patrones que ya no nos sirven. Se trata de permitirnos evolucionar, crecer y convertirnos en quienes realmente estamos destinados a ser. Al soltar el pasado, abrazamos la libertad de la transformación y la posibilidad de crear un nuevo futuro. Soltar no es rendirse. Se trata de elegir la paz en lugar de la resistencia, la presencia en lugar de la preocupación y el crecimiento en lugar del estancamiento. Se trata de liberarnos de las cargas que hemos llevado durante demasiado tiempo, viejas heridas, creencias tóxicas, la necesidad de control y el miedo a lo desconocido. Al soltar, creamos espacio para algo mejor, claridad, libertad, propósito y una profunda paz interior. Este viaje no es lineal ni siempre fácil, pero cada paso que das es un poderoso acto de amor propio. Al soltar, no te pierdes, te encuentras. Te estás desprendiendo de capas que nunca te pertenecieron y convirtiéndote en la persona que siempre debiste ser. Recuerda, la sanación es un proceso, no un destino. Perdónate por no haber sabido actuar mejor en el pasado. Confía en ti para avanzar con valentía. Mereces vivir sin cargas, despertar sin el peso del ayer sobre tus hombros. Mereces respirar profundamente, reír con ganas, amar sin miedo. Así que respira hondo, suelta y da un paso audaz hacia tu nuevo comienzo. Tu vida te espera. Gracias por escuchar El Arte de Soltar. Si este mensaje te conmovió, compártelo con alguien que lo necesite. Recuerda, tu paz comienza en el momento en que decides soltar. Hasta la próxima, mantente presente, con los pies en la tierra y libre.